Integral Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, vehículos y oficina. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González y el día de hoy tengo el honor de la presencia de la maestra Lilian Claudette Jacques Rojas. Hoy platicaremos de un tema muy importante: ansiedad. Bienvenida, estimada maestra Lilian. Doctora, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Les comparto un muy breve resumen de su currículum, porque el tema nos va a dar para mucho. Ojalá y completemos todo lo que ustedes esperan para saber de esta enfermedad, de problema de salud mental tan frecuente. Ella hizo la licenciatura en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, certificada en teoría y práctica de la terapia relacional emotivo-conductual por parte del Instituto Albert Ellis del Estado de Nueva York. Especialista en terapias contextuales por parte de la Universidad de Almería en España. Entrenamiento en el programa de intervención multidimensional de la ansiedad social con el doctor Vicente Caballo por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y ella es la secretaria de la Asociación Queretana de Terapeutas y Psicoterapeutas Familiares de Querétaro, filial del Colegio Médico. Maestra, yo sé que su currículum es muy amplio, pero vamos a empezar con este tema. ¿Por qué es importante que el día de hoy platiquemos sobre ansiedad? Perfecto, doctora. Bueno, pues ahora sí que hablemos de nuestras estadísticas, de nuestra epidemiología. Y bueno, pues aproximadamente más de 1.095 millones de personas en todo el mundo está presentando algún tipo de trastorno mental. Se considera que 1 de cada 7 personas en el planeta tiene algún tipo de trastorno de estas características. Y bueno, pues hablamos de los trastornos de ansiedad porque el 4.4% de la población mundial tiene algún tipo de trastorno de ansiedad. Se encuentra dentro de los primeros lugares, seguidas de la depresión con un 4%. Entonces, bueno, pues viendo estas cifras, si hablamos, por ejemplo, de México particularmente, para el año 2021, nuestro sistema de salud atendió aproximadamente a 303.356 personas. Y el 52.8% de los casos de salud mental estaban enfocados en un tema de ansiedad. Entonces, bueno, pues de ahí la importancia, ¿no?, de poder darle atención y seguimiento a este tipo de trastornos. Sin duda, muy frecuente, maestra. Y a partir de pandemia se hizo más visible y se incrementó. Y ha dejado muchas secuelas, por supuesto. Ahorita con lo del sarampión y con todo lo que tenemos, la gente le genera mucha ansiedad. Pero díganos usted, ¿qué es la ansiedad? ¿Y cuántos tipos de ansiedad hay? Sí, mira, pues cuando hablamos de ansiedad vamos a hablar como de dos momentos. Una ansiedad normal, que prácticamente estaríamos hablando nosotros de una emoción psicobiológica básica, que es adaptativa, que es necesaria, sobre todo cuando interpretamos o nos encontramos ante un desafío o un peligro. Y que la función de esta ansiedad es motivar conductas que nos ayuden a superar dicho desafío. Y va a permanecer mientras nosotros le damos resolución a este. Sin embargo, también hay una ansiedad patológica que ya es una respuesta exagerada, muchas veces no ligada con un peligro real y que suele ser incapacitante. Es tan extrema y tan intensa que en lugar de ayudarnos a resolver un problema, lo que hace es que nos paraliza o nos hace una resolución muy errática y no logramos conseguir la meta, el objetivo o la resolución de ese peligro o amenaza. Entonces, eso es la ansiedad, esta respuesta psicobiológica básica. ¿Y cuántos tipos de ansiedad hay? Pues cuando hablamos de los trastornos de ansiedad prácticamente nos vamos a enfocar en 7, que es el trastorno de ansiedad generalizada, pues comúnmente caracterizado por una preocupación
persistente y excesiva por actividades o eventos cotidianos. También tenemos el trastorno de angustia, ¿no? que identificamos mucho con estos ataques de pánico y con este temor frecuente y excesivo para que no se reproduzca estos síntomas. Un trastorno de ansiedad social, donde, bueno, pues la preocupación principal está en tener una evaluación negativa por parte de los demás sobre el desempeño o actuación que estemos teniendo. La agorafobia, bueno, pues que es este miedo excesivo a poder salir de algún lugar, ¿no? Las multitudes, los conciertos, estos espacios en donde consideramos que va a ser difícil poder escapar si tuviéramos algún tipo de incidencia o crisis. El trastorno de ansiedad por separación, pues que es este miedo o preocupación de estar separado con las personas con las que tenemos un vínculo emocional importante. Las fobias específicas, que son estos miedos intensos e irracionales ante algunas situaciones concretas, y el mutismo selectivo, principalmente niños, que es esta incapacidad para hablar en ciertas situaciones sociales, a pesar de que lo podemos hacer en otros entornos. Básicamente de ellos estaríamos hablando. Muchas veces los vamos a encontrar acompañados. Es común que encontremos pues un trastorno de ansiedad con alguna comorbilidad, con algún otro trastorno de ansiedad o de algún otro espectro. Maestra, ¿cómo podemos entender cuando todos sabemos que nos estresamos en algún momento, que nos ocasiona estrés alguna situación cotidiana? ¿Cómo pueden diferenciar entre el estrés contra un trastorno de ansiedad? Sí, como usted bien dice, bueno, pues el estrés y la ansiedad son una parte natural de una respuesta de lucha o huida como reacción que tiene el cuerpo ante un peligro. El propósito de estas, pues, es asegurarnos que la persona está en alerta, está enfocada y está lista para resolver esa problemática. Sin embargo, en el estrés hablamos de un tiempo más corto, es de corta duración, y además la amenaza es más reconocida. En el caso de la ansiedad, permanece por más tiempo, suele ser más excesiva, y a veces no es posible identificar cuál es este evento o estímulo que la desencadena. Esas básicamente son las diferencias. Podemos decir que en el estrés es de alta intensidad y poca duración, y en el trastorno de ansiedad es un poquito menos intensa, pero de más larga duración, maestra. También podría ser muy intenso en un trastorno de ansiedad, pero la duración es mucho más prolongada. Y además puede ser, cuando hablamos ya de un trastorno de ansiedad, pues vemos que la resolución es poco efectiva. Ni siquiera se logra, ¿no?, poder enfrentar de manera eficaz esa amenaza o peligro. Sí, muy bien dicen, con emociones alteradas, las decisiones que tomamos no son consistentes ni las mejores, ¿verdad? Así es, pareciera ser que en ese momento, cuando tenemos una emoción intensificada, nuestra amígdala secuestra nuestro prefrontal y ya no nos ayuda a tomar decisiones como tan acertadas, ¿no?, para poder darle resolución al problema que estamos enfrentando o a la amenaza que percibimos. Sabemos que todos, niños, adultos, se ha visto ya en niños y también esta ansiedad, este estrés. ¿Es diferente la forma en la que manifiestan la ansiedad o el estrés los niños y los adultos, maestra? ¿O es igual? Pues digamos que tienen como 5 esferas importantes en donde desde nuestro modelo, ¿no?, vamos a encontrar que tienen estas manifestaciones tanto niños y adultos. Es decir, hay una serie de sintomatologías o cambios a nivel fisiológico, conductual, cognitivo, emotivo e interpersonal, tanto en los niños como en los adultos. A veces lo que suele ser un poco diferente es que a lo mejor en el adulto es más fácil poder identificar algunas cogniciones o algunos pensamientos. En los niños a veces puede ser más complicado poderse dar cuenta de estos. Y otra cosa es que los niños por eso suelen somatizar un poco más, ¿no? En lugar de verbalizar lo que están sintiendo, pues lo expresan un poco más a través de síntomas fisiológicos como dolor de estomaguito, náuseas, diarreitas, dolor de cabeza, dificultad para dormir, etcétera. También otro punto importante es que en los niños pues a veces destaca mucho la parte interpersonal. Es decir, nos vamos a dar cuenta que con ellos actividades como leer en clase, como participar en equipos, participar en exposiciones, suelen ser actividades muy complejas, y por eso es que fácilmente las escuelas llegan a detectar que puede estar habiendo alguna problemática con estos chiquititos, ¿no? Porque suelen estar pensando mucho, me van a escoger, me voy a equivocar, y si nadie me escoge en el equipo. Y pues vemos que los niños, por ejemplo, con ya un trastornito de ansiedad, pues tienen una enorme necesidad de evitar ir a la escuela. Y al ser la actividad principal en los menores, pues es ahí donde destaca más la sintomatología.
Sí, qué importante esto que nos está comentando, maestra. ¿Qué factores detonan la ansiedad infantil, aparte de lo que nos ha comentado? Pues podemos hablar que hay como varios factores. Por un lado tenemos aquellos que son característicos del entorno familiar. Por ejemplo, chiquititos que están en un ambiente donde hay muchos conflictos familiares o conflictos en la relación entre los papás. Chicos que han experimentado alguna situación traumática, alguna pérdida importante de un familiar, violencia dentro de la dinámica de familia, algún tipo de abuso sexual. Presión excesiva de los papás que pueden hacer para con ellos a través de exigencias académicas o altas exigencias, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, deportivas, también pueden ser algunos detonadores. Modelos de comportamientos ansiosos por parte de los papás, pues al final los papás somos los modelos de nuestros chicos. Claro. Entonces, si de repente veo que mi mamá se asusta por todo, no quiere salir porque considera que el mundo es excesivamente peligroso, alguien le grita y a lo mejor se hace chiquita y no puede de alguna manera responder asertivamente, o estos papitos que de repente pues pareciera ser que refuerzan más las conductas de dependencia y penalizan más las conductas de autonomía de los hijos. Ejemplo, ¿no? Pienso en estos papitos que a lo mejor tienen 2 hijos y que de repente uno de los hijos dice, oye, pues yo quiero, no sé, estudiar la prepa en el extranjero, ¿no? O en otro estado. Y tenemos estos papitos que son de, pero ¿cómo se te ocurre? O como en otro país, con otro idioma, pero qué riesgo, qué irresponsable, ¿cómo andas pensando en eso? Nosotros aquí, si te pasa algo, ¿qué podríamos hacer por ti? Entonces penalizan a estos chicos que pues quieren de alguna manera como practicar su autoeficacia, ¿no? Y poner en práctica los recursos y aprendizajes que han tenido. Y sin embargo dicen, ¿por qué no eres como tu hermana? Mira, ya llega a la casa, se encierra en su cuarto, ya no sale, no se expone, no sale en la noche, no va de fiesta, no quiere irse a otro estado a estudiar, no quiere ponerse en riesgo. Entonces refuerzan estas conductas de mayor dependencia y sobreprotección y penalizan, por ejemplo, los hijos que suelen ser un poco más atrevidos. Así es, doctora, exactamente. Eso en el entorno familiar. En el entorno escolar vemos cuando hay una presión académica excesiva, también puede ser uno de los detonantes. Acoso escolar por parte de los compañeros también puede ser un indicador. El bullying. Exacto, el famoso bullying. Estas transiciones escolares recurrentes, ¿no? Estos cambios de escuelas de manera muy repetitivas, estas expectativas sociales y culturales de un alto rendimiento, por ejemplo, o de altas expectativas a nivel de comportamiento. Sí, en las escuelas ahora vemos que son muy competitivas y ponen a los chicos en este ámbito donde les genera ansiedad entonces. Así es, o sea, sobre todo estas escuelas que son altamente competitivas y que le apuestan más a la competencia que a la cooperación, por ejemplo, ¿no? Entonces suelen ser entornos que pueden generar mucha ansiedad en los niños al no sentir que tienen las habilidades o los recursos para sentirte competentes en relación con los otros. Y en temas de la salud también encontramos niños que llegan a desarrollar trastornos de ansiedad cuando, por ejemplo, tienen alguna enfermedad crónica o alguna condición médica que causa mucho estrés y preocupación por parte de la familia, o chiquititos que han vivido experiencias médicas traumáticas como hospitalizaciones o procedimientos muy invasivos. También algunos chicos con desarrollos atípicos o con retrasos en el desarrollo o con algún otro trastornito como algún trastorno del sueño, por ejemplo. Pueden ser como algunos factores que pueden detonar, ¿no? Que se pueda desencadenar una cuestión de ansiedad. Fíjese, maestra, que hace una semana platicamos sobre leucemia. Estamos en el mes de lucha contra el cáncer infantil. Y muchos de estos niños, no solo el que lo padece, sino los hermanitos, esta herida de abandono ante el que los padres atienden, pues por obvias razones, al que está enfermo. Y el otro chico, aparte de mirar a su hermanito que no está, que lo hospitalizan, que no están los padres, genera también ansiedad. Claro, ¿no? Por un lado, en este chiquitito que a lo mejor pues hay un poco de desatención de los papás, precisamente por que ven al otro hijo con mayor vulnerabilidad, y también puede estar experimentando ansiedad aquel chiquitito que está sometido constantemente a estos estudios médicos, a estos tratamientos, a las quimioterapias, a las hemodiálisis o a cualquier otro tipo de tratamiento, ¿no? También es importante darle acompañamiento a esos pequeños. Sí, no nada más ver el aspecto físico, sino el aspecto mental. ¿Cómo se lo están contando ellos? ¿Qué es lo que están viviendo?
qué es lo que están temiendo, qué emociones les están despertando. ¿Y cómo poder saber todo esto? Pues solo a través de platicar con nuestros niños, de generarles. Sé que son temas muy dolorosos, sin embargo, vamos a hacer una pausa y a decir, yo soy quien le estoy modelando, como usted muy bien lo dijo, y si yo no tengo esperanza, si en mí genera esta anticipación de pérdida, les estoy modelando que esto ya se acabó. Y para ellos no tienen los recursos como para poder tener esa confianza en los médicos, en sus padres, en la propia vida. Entonces, todo un tema que habrá que entender. Y a mí me gustaría mucho que en este sentido nos dijera cuál es la mejor manera que los padres pueden responder o ayudar a un niño a calmarse ante este tipo de crisis o ante una crisis de ansiedad aguda. Yo pensaría que en el caso de los papitos que están viendo que alguno de sus chiquititos tiene estas crisis de ansiedad de manera muy repetitiva, va a ser importante el apoyo por parte de un psicoterapeuta. Es decir, no esperar, ¿no?, sino realmente darle una atención para que el chiquitito pueda estar en mejores condiciones. Muchas veces, ya que los niños entran en este proceso terapéutico, los propios terapeutas informan a los papás cuáles pueden ser algunas técnicas que les puedan ayudar, ya que si bien hay protocolos muy estandarizados de cómo trabajar un trastorno de ansiedad con los niños, pues hay chiquititos que les resultan más algunas técnicas que otras. Entonces no olvidemos que aunque haya protocolos, siempre los tratamientos son como muy personalizados, y en base a eso, pues el psicoterapeuta que esté con el trabajo del niño puede darle a los papás más herramientas, entrenarlos a ellos mismos en las técnicas que va a trabajar el terapeuta con el menor, pero al mismo tiempo también entrenar a los papás en esas técnicas para que juntos puedan practicarlas y realizarlas fuera del contexto terapéutico. Porque bueno, pues la influencia del terapeuta a lo mejor es 1 hora a la semana, pero los papitos tienen más posibilidad de horas con el niño para que lo que se haya aprendido dentro del consultorio se pueda repetir en otros escenarios como la casa, la calle, cuando vayan a la escuela, etcétera. Sin embargo, hay algunos puntos generales, ¿no?, que podrían ayudar a los papitos ante esta situación, más allá de lo que ya específicamente el terapeuta les recomiende. Pues es esta parte de la validación de la emoción, ¿no? Muchas veces encontramos los papás que en lugar de dar esta contención y este refugio y apoyo, tienden a ser papás que descalifican o que penalizan o que suelen mostrarse muy aversivos con los niños cuando presentan alguna crisis de ansiedad, que minimizan su emoción o los critican por experimentar miedo. ¿Cómo es posible que tengas miedo? Ya estás grande, te comportas como un bebé, qué vergüenza me das, ¿no? Y otro tipo de comentarios que en lugar de apoyar y de servir, pues generan más aversión en los chiquititos. Enseñarles también elementos de la ansiedad, es decir, la ansiedad como emoción es una emoción que tiene una función de sobrevivencia, es una buena emoción, pero a veces los papás también la atribuyen como una emoción netamente negativa y en base a eso están luchando porque el niño no tenga ansiedad, cuando aquí lo que pretendemos no es eliminar la emoción, sino aprender a regularla, a poderle dar un uso efectivo a la emoción, pero no a desaparecerla. Entonces a veces el argumento de los papás en una crisis es que no te vaya a dar ansiedad, que no te vaya a dar ansiedad, y paradójicamente pareciera ser exactamente que la estamos alimentando. Entonces aquí el objetivo es no quedarnos sin la emoción, sino más bien aprender a regularla. Otra, enseñar a los hijos a afrontar las situaciones desafiantes. Un error que muy comúnmente los papás cometen ante estas crisis es evitar los lugares, las situaciones, las personas que le generan a los niños esta crisis de ansiedad. Si tienen un conflicto en la escuela, ¿no?, a veces entre un compañero, muchas veces en lugar de dotarlos de habilidades sociales para poder hacer frente a esto, como resolver un conflicto, darle todos estos recursos y elementos, a veces lo quiero mejor cambiar de escuela, ¿no? Y el niño ya lleva 10 escuelas porque pues siempre va a haber algún compañerito más complicado. O que si al niño no le gusta ir a determinado lugar, ya nunca vamos a ese lugar. Entonces, en lugar de enseñarle a afrontar sus temores, tiene miedo a lo mejor subirse en un elevador, pues siempre por las escaleras eléctricas. Entonces, en lugar de ayudarles a que los niños enfrentemos los miedos de una manera, digamos, estructurada, paso a pasito, pero que vayamos con la finalidad de, exacto, y acompañada, entonces mejor evitamos. Y eso, pues,
De hecho, es lo que mantiene la ansiedad en cualquier contexto, ¿no? El generar la evitación en lugar del afrontamiento. Pues también analizar conjuntamente las situaciones que les preocupan. A veces los niños experimentan ansiedad porque no tienen un papá o una mamá que les pueda, o alguna figura cuidador, que les pueda modelar una resolución de problemas. Es decir, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué alternativas hay? ¿Cuáles son los pros y contras de cada una de estas alternativas, ¿no? ¿Cuál es la que vamos a llevar a cabo? ¿Cuál es ahora sí que la fantasía temida? ¿Cuál es este peligro? ¿Qué sería lo más grave que podría pasar y cómo hacerle frente? Si los papás no modelamos ese tipo de herramientas cognitivas con los niños, difícilmente ellos van a saber qué hacer. Ellos tienen que aprenderse todo este procedimiento para saber cómo poder hacerle frente a las adversidades o riesgos que la vida misma nos genera, ¿no? Y modelar comportamientos saludables. Si la mamá se estresa, grita, se jala los cabellos, ¿no? Y no sabe qué hacer, se muerde las uñas, ¿no? O se come la mano, pues el niño normalmente va a repetir ese tipo de conductas. Si la mamá a lo mejor respira, verbaliza en voz alta los pasos mentales que está tomando para resolver el problema, ¿no? Los posibles pros y contras del mismo, le estamos modelando a los niños más conductas. Y ver que la mamá o el papá enfrenta la situación, en lugar de escapar. ¿Cuántas veces no hacemos cosas tan sutiles como, ay, no quiero ver a la vecina, a ver, dile que me estoy bañando, ¿no? Y entonces desde ahí enseñamos a evitar, poder decir, oiga vecina, pues disculpe, me estoy ocupada, ahorita no la puedo atender, ¿no? Nos vemos en otro momento. Pero a veces hacemos una serie de comportamientos que les enseñamos a evitar, a darle vuelta a la situación, a escapar de la situación en lugar de afrontar. Entonces, pues son algunos de los puntos en los que los papitos pudieran ayudar. Excelente, maestra. Comentaste el acompañamiento terapéutico del chico para que el terapeuta diga cómo ayudarle. Sin embargo, también yo me iría más atrás, que los padres reconozcan qué problemática tienen y pidan ayuda. Claro. Porque definitivamente todos podemos volver a recuperar nuestra confianza, nuestra seguridad. Nunca es tarde. Y máxime cuando les estamos modelando a los niños, y no en un proceso de crisis como el que hablábamos de enfermedad, de este tipo de enfermedades, sino en todo lo cotidiano a lo que nos estamos enfrentando. Ahorita tanta inseguridad que hay que padres ya no quieren salir, ya no quieren viajar, ya como que los queremos y nos queremos poner toda la familia en una burbuja, y esta sobreprotección no nos ayuda. Así ¿cierto? Es. Sí, es correcto. Entonces, es correcto. ¿Cómo pueden los padres reconocer que ellos están teniendo este problema como adultos de evitación, de angustia, de crisis ante lo que les está pasando en la vida diaria? Sí, por ejemplo, cuando hablamos de los niños que entran a un proceso psicoterapéutico, pues en un primer momento el acercamiento se da con la mamá o con el papá o con los cuidadores más importantes, y ahí los terapeutas tenemos posibilidad de aplicar toda una historia clínica y una entrevista. Perfecto. Que nos permite hacer un análisis funcional de la conducta y poder detectar cuáles son los comportamientos que los papás están haciendo, y que en este sentido, a partir de la entrevista que se tiene con ellos, y en este sentido tener posibilidad y oportunidad de identificar qué conductas de los papás están haciendo que esta conducta se refuerce o se mantenga. Sin que él me lo diga, el psicoterapeuta está observando y puede preguntar. Sí, de hecho a través de la entrevista precisamente, ¿no? Podemos decir, bueno, mamita, ¿y tú qué haces cuando, por ejemplo, tu chiquitito te dice que su compañerito lo molesta? No, pues yo voy y hablo con la maestra, por ejemplo, ¿no? O no, hablo con el papá y mejor lo cambiamos de escuela. O si es en el fútbol, que es una actividad de la tarde, mejor lo saco, ¿no? Y entonces empezamos a identificar junto con ellos de, oye, mamita, a ver, ¿qué ves en común? Que cuando estaba en el fútbol lo molestaron, lo sacaste. Que cuando estaba en la escuela su compañerito no se quiso juntar con él y lo sacaste, ¿no? Y entonces enseñarle a los papás también este patrón conductual que ellos están teniendo de conductas de evitación, y comentarles que esto, en lugar de ayudarles a generar habilidades o recursos, pareciera ser que los están incapacitando para que puedan afrontar pues estos eventos estresores que son cotidianos y como parte de la infancia pues muy comunes, ¿no? Entonces muchas veces en la parte de la entrevista es que nos damos cuenta de esta cuestión con los papitos, y pues nosotros les damos una retroalimentación después de que pasamos por una fase de evaluación que incluye la entrevista y a lo mejor el uso de algunos otros instrumentos y la observación directa del niño,
o la observación también en el colegio por parte del comportamiento del chiquitito en ese entorno. Y una vez que recolectamos toda esa información, damos esta devolución de resultados y es ahí donde podemos ya compartirle a los papitos, ¿no?, cuáles son estas conductas que ellos están haciendo, pues a lo mejor con la mejor intención, pero que a nivel de efectividad no nos están ayudando. Muy bien, maestra. Pues esto es tan importante como lo que dijiste. No es lo que sucede en la hora de la terapia, es el trabajo que se hace en el resto, porque muchos padres dicen, no, ya está yendo con la psicóloga, ya está yendo con su terapeuta, como que él se encargue de hacer los cambios cuando no es el camino en el que va el niño a poder sanar. Yo creo que es muy importante que los padres vean que este es un proceso que involucra a toda la familia en caso de ser de los niños. Pues, maestra, vamos a un corte y regresamos con este interesante tema de ansiedad. Claro que sí. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Amigos, regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos hablando con la maestra Lilian Claudette Jacques Rojas. Nuestro tema, ansiedad. Maestra, ¿quiere usted complementar algo de la pregunta anterior? Sí, y también, sobre todo, compartir un poco que muchas veces cuando hacemos esta devolución de los resultados a los papás, si también nosotros identificamos, ¿no?, que hay una sintomatología importante por parte de uno de ellos o de ambos, pues un terapeuta infantil también informa y comunica esta situación, ¿no?, para decir o sugerir y recomendar también un apoyo individual, ¿no?, que tengan también ellos su propio proceso, ya sea si esto es de pareja o ya sea si es individual. También nosotros podemos muchas veces compartirles esa información, ¿no?, hacerles esas anotaciones y observaciones a los papitos para que ellos de manera independiente, obviamente no con el terapeuta que está trabajando con el niño, sino de manera independiente, tengan ahí sus apoyos terapéuticos. ¿No es recomendable tener al mismo terapeuta en caso de tener, por ejemplo, a un niño que ahorita requiere este apoyo, que también se tenga la terapia de pareja? Normalmente encontramos muchas veces que los terapeutas de niños nos enfocamos o se enfocan más al tema de infantil y que tienen a otros terapeutas de adultos para que ellos estén trabajando la cuestión con los papitos. Puede darse a lo mejor en algunos otros modelos. Normalmente nosotros el que está en infantil, a veces el que está en adulto, y por otro lado tenemos a los que son especialistas a lo mejor en pareja. Pero más que nada es por el expertise que se tiene. Exacto. En el tema. Así es. Pero no está peleado de que puedan atender la terapia de pareja. Por ejemplo, llevan a un niño y es muy frecuente, maestra, que los padres dicen, oye, mi hijo está teniendo esto, cuando en realidad el problema de fondo es una disfunción de pareja. Es un conflicto que compete al trabajo de la pareja, y obviamente eso le genera al niño mucha ansiedad. Y dice, su hijo tiene este diagnóstico, hay que trabajar esto. Y desde la evaluación, cómo está el vínculo de pareja, son padres divorciados, cómo está el vínculo parental en caso de que ya no vivan juntos. Todo eso es muy importante, porque creemos que pues nosotros tenemos el derecho a ya no estar, y es válido cuando ya no hay una buena relación conyugal, pero hay que saber cuál es la responsabilidad y que el vínculo parental sea sano para poderle seguir apoyando a nuestros hijos. Así es. Y esto no excluye que el terapeuta que va a estar trabajando con el niño, por supuesto que sí va a ayudar y entrenar a los papás en las técnicas y actividades que tengan que realizar en casa para apoyar el trabajo terapéutico. Es decir, a lo mejor puede ser que él no esté tomando directamente la terapia individual de la mamá o la terapia individual de papá o la terapia de pareja de ambos, ¿no? Pero sí va a ayudar a los papás a entrenarlos en las herramientas y recursos que se están trabajando en el proceso de el proceso de su hijo, para que ellos puedan reforzar estas habilidades en casa. Y en caso, maestra, sé que no es el tema, pero en caso de que la terapia de pareja,
pero está relacionado. En caso en que cuando está la terapia de pareja, se detecta que hay un problema individual no resuelto en la vida de uno de los cónyuges, es válido tener al mismo terapeuta o cada quien tiene que resolver a nivel individual. Desde el enfoque donde nosotros lo vemos, si vamos a estar tomando terapia de pareja con un terapeuta y él detecta que hay cuestiones individuales para trabajar, resolver, claro, es mejor trabajar la terapia individual con otro terapeuta y la terapia en pareja, para evitar que uno de los miembros de la pareja sienta que por ahí hay un conflicto de intereses o que tiene más oportunidad porque él está teniendo su consulta independiente ya también con el terapeuta de pareja. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, que a veces son pensamientos o creencias que la gente suele tener, es preferible manejarlo por separado. Muy bien, maestra, volviendo a nuestro tema. ¿Sí? ¿Cómo podemos distinguir entre el miedo, el nerviosismo, que se podría considerar normal, y un trastorno de ansiedad que requiere ya pedir ayuda terapéutica? Sí, doctora, pues de entrada, ¿no? Hablamos que el miedo, que la ansiedad, ¿no? Que este nerviosismo normal, pues precisamente es frecuente que se pueda dar cuando nosotros nos sentimos amenazados o en peligro, ¿no? Sin embargo, ya cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad, estamos hablando de síntomas que a nivel de intensidad, frecuencia y duración son más extremos, son más largos en el tiempo, su intensidad es mucho mayor, mucho más alta, y esto hace que se vuelvan desadaptativos. Es decir, que ya toda esta serie de síntomas no ayuda a que el individuo, el niño, el adulto que esté experimentando el trastorno de ansiedad, pueda alcanzar sus metas o sus objetivos. Hablamos que se vuelve disfuncional porque ya le está afectando en sus áreas. En el caso de los niños en la escuela, pues ya no quiere ir a la escuela porque pues tiene miedo a un compañerito o a los exámenes y ya no quiere presentarse. En el caso de un adulto, pues también en la vida laboral, ¿cuántos adultos a lo mejor no crecen en un puesto, por ejemplo, porque tengo que viajar y a lo mejor tengo una fobia específica a los aviones? ¿O cuántos no quieren trabajar con un grupo porque tienen ansiedad social y entonces el nuevo puesto que me generan implica trabajar en un equipo y ya tener un grupo al que coordino? Y entonces mejor no acepto el puesto. Entonces ya empieza a ser disfuncional, ya no me está permitiendo alcanzar aquello que para mí era importante y valioso, porque el temor es tan grande que ya me impide hacerlo. Muy bien, maestra. ¿Es posible que los padres sean generadores de ansiedad en sus hijos? No solo por el modelaje, y no solo también por las expectativas que les transferimos a los niños, que en muchas ocasiones queremos trascender a través de nuestros hijos. ¿Ellos tienen algún patrón que les genere ansiedad en sus hijos? Sobre todo, bueno, pues hablamos que en el caso de la ansiedad también tenemos elementos de vulnerabilidad biológica que también están influyendo, ¿no? Es decir, no sé, pensemos en un caso de ansiedad social. Pues si tenemos algún familiar con ansiedad social de línea directa, pues es más la probabilidad de que el niño lo pueda desencadenar. O si alguno de sus papás, ¿no? También tuviera cualquier otro trastorno de ansiedad, hay una mayor posibilidad. Pero en cuanto a lo que es el aprendizaje, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás al final modelamos y moldeamos todo el tiempo estas conductas en los niños. Entonces, cuando los papás tenemos ciertos pensamientos, por ejemplo, ciertas creencias muy perfeccionistas, solemos ser unos papás que nada de lo que los hijos nos haga es suficiente, porque además el perfeccionista es el completo insatisfecho. Entonces siempre tenemos altas demandas e hipercrítica para con los hijos, y eso genera que el hijo esté siempre temeroso porque no quiere ejecutar ninguna conducta por miedo al error. Porque cuando vivimos con padres, por ejemplo, con estas conductas perfeccionistas, es un pensamiento muy dicotómico: o está bien o está mal, o todo o nada, o puedes o no puedes. Y entonces esto genera que los hijos o el adulto, ¿no? Ya cuando está en una edad adulta, tenga temor de arriesgarse a hacer cosas, porque dice: si no me sale perfecto, ya no es que no me salga bien, si no me sale perfecto, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido los papás les modelamos ese tipo de situaciones. O la otra contraparte, ¿no? Estos papás sobreprotectores que de alguna manera le generan al niño la creencia de que es lo suficientemente frágil y vulnerable para de alguna manera poder enfrentar el mundo. Dentro de nuestro enfoque terapéutico hablamos de una diada, ¿no? Y entonces hablamos de una triada, la triada cognitiva. Y la triada cognitiva son creencias que estamos modelando en nuestra crianza, en donde le enseñamos al niño que él es frágil y vulnerable, que los demás son más habilidosos y fuertes, y que el mundo es peligroso y amenazante.
Entonces, pues, el crecimiento que le están, cuando una mamá sobreprotege a un hijo, no te subas a esa escalera porque te vas a caer, no no corras muy fuerte porque te vas a caer, no vayas a la fiesta porque no vaya a ser que te molesten y algo te hagan. El mensaje que hay detrás de eso es: eres tan frágil y tan vulnerable que si te lesionas, que si te raspas, que si alguien no te habla, va a ser terrible y no lo vas a poder superar. Entonces los niños empiezan a construir, ¿no?, una creencia sobre sí mismos de mucha vulnerabilidad y fragilidad. Y empiezan a ver el mundo peligroso. Que si la escalera es peligroso, que si salir a jugar es peligroso, que si ir a las fiestas es peligroso, que si no confía en la gente porque es peligroso, que si no le habla a los amigos porque son traicioneros. Entonces todo se vuelve malo, ¿no? Y los demás pues son muy efectivos, porque yo veo a mis compañeritos que se llevan muy bien con los otros, pero ellos son fuertes y hábiles. Yo soy vulnerable y frágil. Entonces modelamos ese tipo de situaciones. Se les está comunicando: eres incapaz, eres menor que los demás. Qué triste. Frágil y vulnerable, ¿no? Maestra, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad? Pues vamos a encontrar aspectos importantes a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel emocional. Dentro de los síntomas físicos, los más comunes pues son estas que refieren los pacientes, son estas palpitaciones, estos temblores en manos y pies, la tensión muscular, el rubor facial, la sudoración en frío, náuseas o mareos, alteraciones de la respiración, ¿no?, como esta respiración muy agitada, o esta sensación de que no puedo o que tengo dificultades para respirar, el dolor de pecho, sensaciones de vacío, un pellizquito ahí en la pancita, la boca seca, los escalofríos, sensación de desmayos, las manos frías y sudorosas, sensación de hormigueo, entumecimiento. Muchas de estas son las reacciones fisiológicas más comunes que vamos a encontrar. Pero no solo están esas, tenemos también otros síntomas cognitivos. Estos síntomas cognitivos tienen que ver con una serie de pensamientos que suelen ser perturbadores y confusos, que se caracterizan por pensamientos de incertidumbre, duda, peligro, daño, amenaza o muerte, ¿no? Vamos a tener una distorsión que nosotros le llamamos visión catastrófica, que es estar futureando constantemente, haciéndonos estas fantasías, donde los desenlaces, como su nombre lo dice, pues son muy malos o terribles. Tenemos un diálogo interno con autoverbalizaciones negativas. Y si no me sale, y si no puedo, y si es terrible, y si no lo aguanto. Tendencia a rebajar la eficacia de nuestra propia conducta. Incluso muchas personas, con trastornos de ansiedad, refieren, por ejemplo, ellos sentirse incapaz para comunicarse, ¿no? Pienso en estas personas con ansiedad social. Qué miedo en la junta o en el convivio. Y si me pregunta alguien, y si alguien me saca a bailar, y si alguien me hace plática, qué temor. Y entonces muchas veces lo que hacemos es que vemos que nuestra eficacia es mala, pero invito a mi amiga, que es bien platicadora, para que cualquier cosa, pues ella me eche la manita, ¿no? Si alguien llega a platicarme, pues ya la pongo a ella en primer plano para que ella sea la que lo haga. Y esto lo vamos a conocer como una conducta de seguridad. Es decir, para medio afrontar la situación, utilizo estas conductas de seguridad, que en este caso podría ser una amiga que habla mucho, ¿no?, para evitar exponerme, porque yo percibo que mi rendimiento es muy poco efectivo, ¿no? Entonces todo esto pasa en la mente de alguien que está experimentando ansiedad. Hay una atención selectiva a las señales de amenaza. Nuestros procesos cognitivos, como la atención, se focalizan a un punto en particular. Si regreso nuevamente al ejemplo de la ansiedad social, yo voy a estar más atenta que cualquier otra persona que no tiene ansiedad social a los gestos de los demás. Si alguien ya bostezó, si alguien se volteó, si alguien cuchicheó con el compañero. Mientras que alguien que tuviera ansiedad social a lo mejor ni lo toma en consideración. Alguien con un trastorno de ansiedad social estará diciendo: bostezó porque está aburrida mi ponencia, bostezó porque ya se quiere salir, seguramente se está cuchicheando porque ya se me nota la sudoración, o ya vieron que estoy tartamudeando, o consideran que lo que estoy diciendo es poco valioso, y entonces tienen una atención hacia ese tipo de cuestiones, hacia todo lo social. Hay fantasías negativas que producen ansiedad anticipatoria, percepción de falta de control de la conducta. Es que no voy a poder, se me va a notar los rojos, se me va a notar el tartamudeo, mis piernas me van a temblar, yo creo que no voy a poder sostenerme. Sensación de ser inferiores o menos capaces.
exageración de los riesgos, ¿no? Porque en el último de los casos, pues si a lo mejor a alguien no le gustó la clase, la conferencia, pues ya, listo. Pero uno piensa, no le gustó, casi me van a boletinar, va a aparecer mi nombre en todos lados, nunca nadie más me va a contratar, y entonces lo maximizamos y lo exageramos. Y eso muchas veces lleva también a un bloqueo, quedarnos en blanco, y a una falta de concentración. Por eso es muy común que la gente que, por ejemplo, tiene ansiedad de exponer, te digas que te lo juro que me lo sabía, tú me lo preguntabas un día antes y te lo decía. Pero en el momento de la exposición se quedan en blanco. O en el examen. Exacto, o en el examen, porque están más atentos a otros estímulos que al contenido propio de la pregunta o del discurso que ellos iban a mencionar. En términos conductuales, pues vamos a encontrar como características o como conductas muy específicas la evitación y el escape. ¿Qué es esto del escape? Pues tratar de salir lo más rápido posible de una situación que me está generando ansiedad. Ejemplo, estoy en una reunión, pues ya tuve que estar porque a lo mejor era una demanda laboral que tenía que ya estar en esa reunión, pero en cuanto pueda, como dicen por ahí, patitas pa' que te quiero, ¿no? Y entonces busco la oportunidad de poderme salir. Eso sería el escape. Y la evitación, pues prácticamente un día antes hablo y digo, ¿qué creen? Que ya me enfermé, se murió mi abuelita por 20ª vez, pero no voy a poder ir porque mañana es el entierro, ¿no? Y entonces buscamos pretextos o cualquier otro tipo de situación para evitar. Ahí ni siquiera me acerco a este estímulo, sea situación o persona, que me esté generando la ansiedad. Y las conductas de seguridad, ¿no? Que son estas conductas que me ayudan, entre comillas, ¿no?, a sentirme más confiado. A lo mejor cargo a todos lados mis pastillas para la ansiedad, o me llevo esta amiguita para que de alguna manera platique cuando a mí me dé pena, o me echo unos tequilitas antes de la junta para sentirme más relajado y ver si por eso puedo expresarme mejor. Entonces, y pues prácticamente a nivel emocional, pues los vamos a identificar como personas más temerosas ante situaciones novedosas, no les gusta mucho exponerse a cosas nuevas, sentimientos de vergüenza porque muchas veces identifican que su conducta es desproporcionada, entonces se sienten avergonzados, tienden a tener más baja tolerancia al dolor físico y psicológico, más labilidad emocional, experimentan, por ejemplo, sensaciones de soledad, sobre todo aquellos con ansiedad social, y bueno, pues al final se perciben como inadecuados al momento de interactuar con otras personas y son más hipersensibles, por ejemplo, al rechazo o la desaprobación. Qué florida sintomatología, maestra. Sí. En todo lo que somos. ¿Qué enfoques terapéuticos han demostrado ser los más efectivos en el tratamiento de la ansiedad? Pues mire, yo un poco basándome en estos modelos basados en evidencia, ¿no? La división 12 de la APA, que tiene pues todo un grupo de psicólogos clínicos que constantemente identifican y hacen difusión de aquellos tratamientos que son respaldados empíricamente y que elaboran criterios para decir este tratamiento psicológico es más efectivo que este otro, y así poder comunicar constantemente a los profesionales de la salud cuáles han mostrado tener más evidencia. Pues dentro de ellos está la terapia cognitivo-conductual y la terapia de exposición, que son como los elementos más señalados como de mayor efectividad para cualquier espectro del trastorno de ansiedad. Muy bien, maestra. Usted hablaba hace ratito de me tomo la pastillita antes del evento. Cuando un psicoterapeuta, que no es médico, porque también tenemos que dentro de la rama médica hay terapeutas de diferentes ramas, ¿cuándo considera conveniente la intervención de un psiquiatra para que farmacológicamente pueda tener un apoyo adicional el paciente? Principalmente cuando la intensidad de los síntomas ya es muy severa, cuando dicha sintomatología ya da lugar a un notable deterioro de la actividad social o laboral y que está afectando de manera altamente significativa su cotidianidad. También cuando a lo mejor hay una comorbilidad con algún otro trastorno que esté también en una intensidad del síntoma, o cuando hay una ideación suicida de manera permanente. Entonces, principalmente cuando encontramos un trastorno de ansiedad en combinación con cualquiera de estos elementos que le comento, pensaría que es un momento importante para hacer una canalización por parte de psiquiatría, para que también tengamos por ahí una valoración que nos apoye y nos aporte también en el propio proceso terapéutico. A la par, continuar con el proceso terapéutico. Sí. Perfecto.
Maestra, nosotros cuando estamos invitando a nuestros radioescuchas, les dijimos, nos van a ayudar, va a haber técnicas. A mí me gustaría, si es posible, que nos dijera qué técnicas rápidas nos pueden compartir usted para ayudar a controlar este ataque de pánico, esta crisis, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa. ¿Qué hacer nuestros chiquitos, los adultos, ante esta situación que nos puede llevar hasta a paralizar? Sí. Pues bueno, como yo le decía, hay algunas técnicas que a veces con los propios procesos terapéuticos uno va identificando que son más que favorecen más a unos que otros. Por ejemplo, a mí me funcionan más utilizar técnicas en lo personal, técnicas más de imaginería o frases de afrontamiento, que a lo mejor la respiración. Y habrá otros pacientes que son mucho más candidatos para iniciar con respiración antes de alguna otra técnica. Pero algunas como basiquitas, así que nos pudieran a lo mejor ayudar, independientemente de que en un proceso terapéutico vamos a tener más identificado y establecido cuáles son las que nos funcionan. Pues un poco la respiración siempre ha sido una de las técnicas predilectas en los trastornos de ansiedad, pero hablando específicamente de una respiración diafragmática, es decir, aquella respiración que cuando inhalamos nuestro estómago se infla como un globito, ¿no? Entonces hay una respiración que normalmente sugerimos, que es 4-2-8, donde hacemos una inhalación en 4 segundos con nuestra naricita, de manera que nuestro estómago se infle. Después mantenemos el aire durante unos 2 segundos y después exhalamos por la boca, ligeramente abiertos los labios, en 8 segundos, ¿no? Hacerlo mucho más lento y más pausada la exhalación. Esa es una de las estrategias que funciona. Otro, pues reconocer que a lo mejor estamos sufriendo alguna crisis de ansiedad. Muchas veces recordar, mira, esto que me está pasando ya lo he vivido, es una crisis de ansiedad, ya sé que es temporal, ya sé que va a pasar, ya sé que al final tiene un principio y un fin. También nos ayuda este tipo como de frases que nos ayuda a identificar lo que nos está sucediendo. Algunas actividades o habilidades de conciencia plena o mindfulness también nos puede ayudar. A veces en estas crisis de ansiedad o en un ataque de pánico podemos sentir que nos desconectamos de la realidad. Y entonces este tipo de actividades lo que nos ayuda es a concentrarnos nuevamente, ¿no? Y a pegarnos en el presente. Entonces nos sirve mucho que, por ejemplo, nos focalicemos, por ejemplo, en algún tipo de sensación, en cómo percibo mis jeans, por ejemplo, en tocarlos, en describir a través de los sentidos, ya sea del tacto, de la vista, del gusto, del olfato, del oído, qué es lo que estoy experimentando, con la finalidad de ubicarme en el momento presente, ¿no? Más que atender a la crisis como tal. Otras veces también nos ayuda a enfocarnos en un solo objeto y estarlo definiendo. Por ejemplo, estoy viendo el celular, estoy en la crisis y puedo estar viendo el celular y tratar de describirlo. Es rectangular, mide como 17 centímetros de lado, por 5 centímetros de ancho, es de color negro. Entonces, estar haciendo estas descripciones, inclusive si las verbalizamos en voz alta, nos puede también ayudar para tratar de reenfocarnos en otra situación más que en la sintomatología que estamos experimentando. También a veces nos ayuda la imaginación, ¿no? De repente situarnos en algún lugar que es placentero, que nos genere paz y tranquilidad, y mentalmente estar pues invocando el recuerdo de cómo se sentía el aire, qué colores había, si era la playa, cómo se sentía la arena, ¿no? Qué olores alcanzaba yo a percibir, qué colores se distinguían. Y pues también las frases de afrontamiento. Hay algunos que somos muy que preferimos este tipo también de estrategias, y es decirnos estas frases que nos ayudan a guiar nuestro comportamiento. Por ejemplo, a lo mejor frases como tarde o temprano va a terminar, ¿no? Ya pasará, esta situación ya la viví anteriormente, sé que es incómodo lo que estoy experimentando, pero no es terrible, porque obviamente nuestra mente muchas veces capta el mensaje como se lo decimos. Y si yo a la mente le digo, esto es horrible, terrible, no lo puedo soportar, mi mente lo va a experimentar como tal. Entonces puedo decirle que es incómodo, porque sí, una crisis de ansiedad es incómoda, no es agradable, pero tampoco es terrible y lo peor del mundo. Entonces, hablarnos con un lenguaje más objetivo también nos puede ayudar a hacerle mejor frente a esa crisis. Perfecto, maestra, nos está dando herramientas que seguramente todos podemos tener, y es atraer y salirnos de esta angustia para traerla en el aquí y ahora, ¿no? Correcto. Muy bien, maestra. ¿Qué es la ansiedad social? Hace ratito nos hablaba. Sabemos que es mucho más que ser tímido.
es un problema de salud mental relevante y a menudo no es atendido. Sí, muchas gracias, doctora. Pues sí, el trastorno de ansiedad social es otro, digamos, de los grupos de trastornos que hay dentro del grupo de los trastornos de ansiedad. Si bien muchas veces pudiera confundirse con la timidez, tiene sus peculiaridades. En el trastorno de ansiedad social hay una preocupación tremenda por la evaluación negativa por parte de las otras personas. Me preocupa mucho que evalúe negativamente mi actuación o mi forma de comportarme, que haya tartamudeado, que me haya equivocado, que haya quedado en evidencia. Y también me preocupa mucho que se den cuenta que estoy ansioso, que a lo mejor perciban esta sudoración, no sé, en las axilas, o haberme sonrojado, o estar experimentando alguno de estos síntomas. Y pues sí tiene sus diferencias, entre ellas que el grado de deterioro en un trastorno de ansiedad con el de timidez es mucho más extremo, que las personas con una ansiedad social es un proceso más crónico y la timidez puede ser más temporal y a veces aparecer en una etapa de la vida y simplemente desaparecer. Y que la evitación es mucho más manifiesta en un trastorno de ansiedad social. Y la timidez se vive con cierta incomodidad, pero la mayoría de las cosas se hacen. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que hay entre estos dos conceptos. Muy bien, maestra. ¿Cómo se está abordando este tema? Y en particular usted, ¿qué está trabajando en Querétaro al respecto? Bueno, pues yo actualmente trabajo con los trastornos de ansiedad, es parte de mi expertise y es la área de la psicología que me apasiona. Y ahorita principalmente estamos trabajando con un proyecto de ansiedad social, específicamente para todas aquellas personas que tengan un enorme temor para ser evaluado negativamente por parte de los otros o que se observen síntomas de ansiedad. Vamos a empezar con un grupo. Este es uno de los trastornos que se sugiere también poder trabajar de manera grupal, precisamente Excelente. para hacer estas exposiciones. La ansiedad social... Y desde ahí ya se está tratando. Claro, exacto. Y precisamente lo que hacemos en este grupo, que va a dar inicio para el mes de mayo, todo lo que es el mes de marzo y abril, vamos a estar haciendo evaluaciones para ver qué personas son candidatas a ingresar en el grupo, ya que muchos son tímidos, pero no cubren con los criterios de una ansiedad social. Entonces, vamos a estar trabajando a partir de mayo con este grupo terapéutico para alguna persona que esté interesada, y vamos a trabajar 5 dimensiones principalmente, que es la interacción con desconocidos, en donde tienen mucha dificultad, interacción con personas que les gusta, hablar con figuras de autoridad o en público, hacer el ridículo o quedar en evidencia, y aprender a tener estas expresiones asertivas de enojo, desagrado o molestia, que muchas veces nos da pena, ¿no? ¿Cómo voy a decir que me enojó, que no me gustó? Entonces, bueno, pues ese grupo abre para el mes de mayo, por si hay personas interesadas. ¿Qué edades, maestra? La única petición que se está haciendo es que sea a partir de 18 años, Oh. y los que estén interesados, pues nos pueden buscar vía WhatsApp para pasar por un proceso de evaluación donde se aplican varios instrumentos, y en caso de que se cubran con los criterios, se puede ingresar al grupo terapéutico. ¿A qué teléfonos pueden mandar este mensaje de WhatsApp, maestra? Claro que sí. Prácticamente es mandar un mensaje de WhatsApp al 55 54 15 20 65. Nuevamente, por favor, maestra. Claro, 55 54 15 20 65. Y a este mismo número pueden llamar para solicitar una evaluación o trabajar con usted de Sí. forma psicoterapéutica. Sí, por supuesto. Es el mismo número en donde se pueden agendar también las citas para consulta particular. ¿Trabaja también vía virtual o solo física? No, de hecho, únicamente por el momento estoy trabajando en consulta particular, en modalidad en línea, y solamente para el grupo de ansiedad social estamos trabajando ahorita de forma presencial. Pues, maestra, nos quedan todavía temas, hablar de fobias, todo un tema. Sí. Cómo manejarlas, sin duda. Vamos a invitarla y ojalá y tenga tiempo. Y les comento a nuestros radioescuchas, desde el año pasado la maestra es muy ocupada y de verdad siempre muy gentil en atendernos, pero su agenda muy completa. Ojalá y muy compleja para hacer un espacio para nosotros, porque le da prioridad a sus pacientes y está muy bien, maestra. Pues
Muchísimas gracias, estimada maestra Lilian Claudette Jack Rojas, por su tiempo y la generosidad de sus conocimientos compartidos. Agradecemos a RTQ que hace posible este espacio donde hablamos de salud con expertos en su especialidad y, por supuesto, a ustedes, gentil auditorio, por la atención a este programa. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, la próxima semana tendremos otra interesante entrevista para el cuidado de su salud y vida. Muchas gracias, maestra. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.